Hace más de 2000 años, un hombre pasó de ser un simple esclavo a convertirse en el mayor símbolo de libertad contra la opresión romana. Su nombre, Espartaco. Espartaco, el esclavo que desafió a Roma I. Orígenes de Espartaco. Espartaco nació aproximadamente en el año 113 a.C., en la región de Tracia, que corresponde a partes de la actual Bulgaria, Grecia y Turquía. Provenía de la tribu de los Medos, un pueblo ubicado en una zona helenizada y que formaba parte del antiguo reino de Macedonia. Según algunas fuentes históricas, Espartaco podría descender de una familia noble en su región, e incluso se dice que su esposa fue una profetisa local. Fue soldado en el ejército romano, pero terminó desertando. Espartaco fue inicialmente soldado en el ejército romano, pero terminó desertando. De acuerdo con algunos historiadores antiguos como Plutarco y Floro, Espartaco nació libre en Tracia, donde fue guerrero y sirvió como soldado auxiliar en el ejército romano. Sin embargo, cuando fue obligado a luchar contra su propio pueblo, desertó y se convirtió en bandido. Fue capturado y vendido como esclavo, destinado a ser gladiador. Esta experiencia marcó el inicio de su vida como esclavo y luchador en la escuela de gladiadores en Capua, desde donde organizó una rebelión masiva de esclavos en el año 73 a.C., que se convertiría en una de las mayores amenazas militares a la República Romana. Su conocimiento militar y experiencia como soldado le permitieron liderar y organizar a los esclavos rebeldes, logrando vencer en varias batallas a las fuerzas romanas. Así, su pasado como soldado romano desertor fue clave para su papel como líder y estratega de la revuelta de esclavos conocida como la Tercera Guerra Servil. Capturado y vendido como esclavo. Espartaco fue capturado y vendido como esclavo en la ciudad de Capua, una de las más importantes de la República Romana y conocida por su monumental anfiteatro. Tras ser hecho prisionero, fue llevado a una escuela de gladiadores propiedad de Gneo Cornelio Lentulo Batiato, donde se entrenaba a esclavos para luchar en combates sangrientos destinados a entretener al público romano. En esta escuela, Espartaco fue obligado a convertirse en gladiador, enfrentándose a combates a muerte en la arena. Sin embargo, debido a sus habilidades marciales y su carisma, no solo sobrevivió, sino que se convirtió en líder de un grupo de gladiadores. En el año 73 a.C., Espartaco y otros aproximadamente 70 gladiadores organizaron una fuga espectacular que consistió primero en luchar con utensilios de cocina, luego apoderarse del depósito de armas de la escuela y finalmente vencer a las fuerzas militares enviadas para recapturarlos. Tras esta fuga, se refugiaron en el monte Vesubio, donde comenzaron a reclutar esclavos fugitivos y descontentos de la región, convirtiéndose en un ejército rebelde. La revuelta que encabezó Espartaco fue vista inicialmente por los romanos como un problema menor, pero con el tiempo se convirtió en una grave amenaza para la República, generando varias campañas militares para intentar sofocar la rebelión. La captura y venta de Espartaco como esclavo y su posterior experiencia como gladiador fueron el punto de partida para una de las insurrecciones más importantes y emblemáticas contra el poder romano. Roma lo consideraba un simple esclavo, pero en su interior latía el corazón de un guerrero libre. 2. La rebelión de los gladiadores, año 73 a.C., Espartaco, junto a un grupo de unos 70 gladiadores que estaban en la escuela de gladiadores de Lentulo Batiato en Capua, organizaron una audaz fuga. Al principio, usaron armas improvisadas como cuchillos y espetones de la cocina para combatir a sus guardianes. Luego se apoderaron de un carro con armamento de gladiadores y lograron escapar. Tras su fuga, el grupo se refugió en las laderas del monte Vesubio, desde donde iniciaron una serie de acciones insurgentes contra las localidades cercanas. Bajo el liderazgo de Espartaco, apoyado por dos gladiadores galos, Crixo y Enomao, el pequeño grupo logró atraer a miles de esclavos, campesinos y pastores que se unieron a su revuelta. Esta fuga y posterior resistencia
marcaron el inicio de la rebelión esclava más importante de la historia romana, conocida como la Tercera Guerra Servil, que puso en jaque a la República Romana por varios años. Espartaco comenzó a ganar muchos seguidores tras su fuga, especialmente entre esclavos fugitivos, campesinos y pastores de la región. Después de escapar con unos 70 gladiadores de la escuela en Capua, Espartaco y sus seguidores se refugiaron en el monte Vesubio. Desde esta posición estratégica, Espartaco organizó un ejército formado principalmente por esclavos fugados y descontentos, que se unieron atraídos por la causa de libertad y justicia que él representaba. Su liderazgo carismático y la distribución equitativa del botín y recursos entre sus hombres incentivó que más personas se sumaran a la rebelión. Su ejército llegó a contar con decenas de miles de personas, incluyendo a hombres y mujeres de distintas etnias y procedencias, con un fuerte deseo de luchar contra la opresión romana. A pesar de ser inicialmente subestimados por las autoridades romanas, Espartaco y su ejército lograron varias victorias importantes, lo que hizo crecer aún más el número de seguidores que se sumaron a su causa. Esta amplia base social y la capacidad de Espartaco para transformar a estos seguidores en un ejército disciplinado y efectivo fueron claves para que su revuelta se convirtiera en una seria amenaza para Roma. Lo que comenzó como una huida desesperada se transformó en el inicio de la mayor rebelión de esclavos que Roma había visto. 3. El ejército de los esclavos. El ejército de Espartaco, también conocido como el ejército de los esclavos, fue una fuerza armada que pasó de ser un pequeño grupo de gladiadores fugitivos a un ejército numeroso y disciplinado que puso en jaque a la República Romana. Tras la fuga inicial y el refugio en el monte Vesubio, Espartaco, junto a sus lugartenientes Crixo y Enomao, organizaron y estructuraron un ejército compuesto por esclavos fugados, campesinos, pastores e incluso algunas mujeres y niños. Aunque carecían de la experiencia y el entrenamiento militar típico de las legiones romanas, demostraron gran ingenio y adaptación, utilizando los materiales y recursos locales para fabricar armas y aplicar tácticas poco convencionales. El ejército de esclavos llegó a reunir entre 50, 0 y 70, 0 hombres, llegando incluso algunos relatos a cifrarlo en hasta 140, 0. La estructura del ejército se basaba en grupos pequeños y coordinados, donde los gladiadores experimentados ejercían liderazgo y formación, creando así una unidad con cierta disciplina relativa al contexto insurgente. En sus campañas utilizaron estrategias de guerrilla, sabotajes y ataques coordinados que derrotaron varias expediciones militares enviadas por Roma, aprovechando su conocimiento del territorio y su motivación, ya que luchaban por su libertad y sobrevivencia. Sin embargo, esta fuerza variopinta estaba dividida en facciones y en ocasiones sufrió separaciones internas, aunque su capacidad de reclutar nuevos esclavos y descontentos le permitió mantener la resistencia varios años, hasta que fue derrotada por Marco Licinio Craso en el año 70 y 1 a.C. 4. Sueño de libertad. El sueño de libertad fue la fuerza motriz que impulsó a Espartaco y su ejército de esclavos en la gran rebelión contra la Roma republicana, tras escapar de la escuela de gladiadores en Capua y refugiarse en el monte Vesubio. Espartaco no solo buscaba su propia libertad, sino la emancipación de todos aquellos esclavos y desposeídos que se unieron a su causa. Este sueño de libertad se tradujo en la creación de un movimiento social y militar que desafiaba el sistema esclavista y la estructura de poder de Roma. Espartaco estableció principios de reparto equitativo del botín y trató de organizar una sociedad más justa dentro de su ejército, atrayendo así a miles de seguidores entre esclavos fugitivos, campesinos y pastores que veían en la revuelta la única oportunidad para cambiar sus vidas. El propósito final de esta rebelión no solo fue la conquista
ni la simple supervivencia, sino la posibilidad de cruzar los Alpes y alcanzar territorios libres fuera del control romano, donde podrían formar una nueva vida en libertad. Aunque la revuelta terminó siendo sofocada en el año 70 y 1 antes de Cristo, el sueño de libertad y justicia de Espartaco quedó como símbolo de resistencia contra la opresión y la esclavitud. Este ideal ha inspirado a lo largo de los siglos a movimientos por la libertad y la justicia social, representando la lucha interminable del ser humano por su dignidad y autonomía. 5. La campaña de Craso y Pompeyo. La campaña final contra Espartaco fue liderada por Marco Licinio Craso en el año 71 a.C. Craso comandó un ejército disciplinado de al menos 8 legiones romanas, cerca de 0 hombres. Tras varios enfrentamientos, cercó a Espartaco en el sur de Italia, construyendo fortificaciones para aislar a los rebeldes. Espartaco intentó escapar y cruzar a Sicilia, pero fue traicionado y bloqueado. Finalmente, sus fuerzas se enfrentaron a Craso en la batalla decisiva, donde Espartaco murió en combate y su ejército fue destruido en gran parte. Pompeyo, que regresaba de Hispania, interceptó a los esclavos fugitivos que intentaban huir hacia el norte y aniquiló a muchos, atribuyéndose en Roma gran parte de la victoria. Tras la derrota, Craso ordenó la crucifixión de unos 0 esclavos supervivientes a lo largo de la Vía Apia como escarmiento. La campaña de Craso puso fin a la rebelión más significativa de esclavos en Roma, consolidando el poder de Roma y marcando el fin de la revuelta de Espartaco. 6. El último combate. El último combate de Espartaco tuvo lugar en el año 71 a.C., probablemente en la región de Apulia o en el norte de Lucania, donde se enfrentó al ejército romano comandado por Marco Licinio Craso. Tras meses de lucha y maniobras, Craso logró cercar a Espartaco y construir un muro de 54 kilómetros para aislar a sus tropas. Espartaco intentó abrirse paso hacia Brindisi y Sicilia, pero fue rodeado por las legiones romanas. En la batalla final, sus fuerzas se enfrentaron a Craso en un combate sangriento y desesperado. Espartaco murió luchando en primera línea, rodeado por los legionarios, pero su cuerpo nunca fue encontrado. Tras su muerte, el ejército esclavo se desintegró y muchos de sus seguidores fueron capturados y crucificados a lo largo de la Vía Apia como castigo ejemplar. Pompeyo, que regresaba de Hispania, interceptó a los esclavos fugitivos que intentaban huir hacia el norte y los aniquiló, atribuyéndose también la victoria final. Este último combate marcó el fin de la rebelión de Espartaco y quedó en la historia como un símbolo heroico de la lucha por la libertad. Zite, el legado de Espartaco. Aunque su rebelión fue derrotada, Espartaco se convirtió en un símbolo eterno de lucha contra la esclavitud y la opresión. Inspiró movimientos revolucionarios, libros, películas y hasta discursos políticos. Espartaco no conquistó Roma, pero conquistó algo mucho más poderoso: la memoria de la humanidad. Un hombre que, aun siendo esclavo, se atrevió a desafiar al imperio más grande de su tiempo. Así terminó la historia de Espartaco, el gladiador que desafió al poder absoluto de Roma. Su cuerpo pudo haber desaparecido en el campo de batalla, pero su legado sigue vivo, recordándonos que incluso en las cadenas más pesadas, el deseo de libertad jamás puede ser apagado. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para conocer más historias que cambiaron el mundo. Nos vemos en el próximo video.